Papa Francisco ha pedido, al concluir la semana pasada, y ha venido ya pidiendo con insistencia, que se ponga fin a la espiral de violencia que actualmente está afectando la Franja de Gaza en territorio palestino. Y obviamente este conflicto es complejo y para muchos católicos es confuso, porque afecta a Tierra Santa, el lugar donde están los grandes hitos de el recorrido de nuestro Señor Jesucristo y de sus primeros discípulos en la tierra, y también porque hay detalles de este conflicto que no se comprenden. Recientemente el Papa, como saben ustedes, estuvo en Tierra Santa y visitó tanto el territorio palestino como el territorio de Israel, y habiendo comenzado con Jordania. Y aquí esto movió a invitar a los dos presidentes, el presidente Shimon Peres y Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina, a rezar al Vaticano. El problema en la Franja de Gaza es un problema distinto, sin embargo, al problema específico entre los palestinos y los israelíes. Es decir, este antiquísimo conflicto que se revivió en 1948, cuando terminada la Segunda Guerra Mundial, se decidió que a los judíos en el mundo habían que darles un territorio que ellos han reclamado como histórico por milenios, y este territorio, que se dio mediante un acuerdo de la Organización de Naciones Unidas y asegurado por las principales potencias de entonces, especialmente Inglaterra, significó el desplazamiento de una población que se encontraba ahí, que era la población palestina. En consecuencia, la tensión y los distintos argumentos históricos que cada una de las partes ha ido presentando son argumentos en los que es difícil no extraviarse, ¿no? Y no pretendo aquí creer que puedo resolverlos. Una mayoría de nuestros hermanos cristianos son minoría en ambos países, o en ambas regiones, o en ambos grupos étnicos. Hay hebreos que son cristianos y tienen su propio obispo auxiliar del arzobispo patriarca latino de Jerusalén. Y tenemos hermanos cristianos que son una minoría entre los palestinos, que son en su mayoría musulmana. Y hay que entender que ambas religiones, el Islam como el judaísmo, tienen un sentido de la justicia que no tiene el carácter de la misericordia que tiene la perspectiva cristiana. Y en consecuencia, retribuir, repagar, hacer al otro pagar un daño es algo absolutamente inevitable. Y ese componente religioso, cultural, filosófico y político, finalmente, es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. En el caso de la Franja de Gaza, el problema es más específico, es un problema genuino de seguridad para la subsistencia de Israel. A pesar de la enorme diferencia militar que tiene el poderío militar israelí, auspiciado y apoyado por Estados Unidos, y el que tienen los terroristas en la franja, que dominan la Franja de Gaza, no existe, sin embargo, una amenaza inminente de Israel de destruir Gaza, pero sí al revés. Explico. Es importante mirar un mapa de Israel y entender lo pequeño del territorio que está en disputa. Es muy pequeño y en consecuencia hay una densidad poblacional y con culturas y religiones bastante encontradas históricamente. Entonces, todo el sitio, donde además hay una escasez de recursos, es un sitio pedregoso, árido, etc., es un caldo de cultivo perfecto para la tensión. Cuando finalmente se llegó a un acuerdo de lo que se llaman dos estados, es decir, para que los dos estados, Israel y Palestina, convivan, aunque no hayan llegado a acuerdos en temas importantes como si van a dividir o no
Jerusalén para que sea una capital compartida que ambos reclaman como su capital y que actualmente está siendo controlada política y militarmente por Israel. Israel cedió dos territorios en los que se encontraba la mayoría palestina, o aceptaron ceder el control militar que ejercía. La franja o la zona del oeste, lo que en inglés se conoce como el West Bank, ¿no? Y al este, frente al mar, en el Mediterráneo, una franja muy delgada de terreno, separada de la otra porción mayoritaria donde vive la población palestina, por el territorio de Israel. Históricamente, todo Estado que tiene un territorio dividido, es decir, un pedazo de país en un lado y un pedazo de país en el otro lado, está inmediatamente llamado al fracaso. Alemania tenía el famoso corredor del Danzig de población alemana, separado por un pedazo de territorio polaco. Esa porción jamás prosperó como Alemania, a pesar de que Alemania se fue a la guerra varias veces por reclamar ese territorio. Pakistán originalmente estaba dividido en dos porciones enormes de territorio, uno al noreste, el otro al noroeste de la India, cuando dividieron a musulmanes de hindúes que se estaban matando en la India. La porción que estaba al este ahora se llama Bangladesh y es una nación independiente. En consecuencia, históricamente, no es posible administrar dos pedazos de terreno que están divididos entre sí y pretender que actúen como si fuera una nación contigua, ¿no? Cuando hay una soberanía en el medio. Y en consecuencia, la Franja de Gaza no es una porción que tiene grandes esperanzas de prosperar. Pero a esto se suma un problema, que no es la autoridad palestina de Al-Fatah, la autoridad palestina tradicional, que acepta políticamente la solución de los dos estados, es decir, acepta que Israel exista, sino que es una organización de carácter terrorista que quiere la destrucción de Israel y la muerte de todos los judíos en Palestina y en el mundo. Es una organización terrorista y ellos son los que han tomado el control de la Franja de Gaza. Y lamentablemente la razón por la cual Israel, con esta lógica que ya he explicado, basada en una visión religioso-político-filosófica que no es igual a la cristiana, en términos del sentido de la misericordia, está actuando para sobrevivir, tratando de eliminar el poderío militar de Hamás, que se manifiesta en dos riesgos constantes para el territorio de Israel. En un lugar, misiles de relativa poca precisión, no son misiles de gran sofisticación, pero son misiles que cada vez han ido aumentando en capacidad de distancia, en rango, y en consecuencia amenazando poblaciones más importantes, incluido el centro más poblado y la capital económica de Israel, que es Tel Aviv, donde está el aeropuerto internacional Ben Gurión. Y la segunda amenaza son túneles que han construido desde Gaza, desde esta franja, debajo de una verdadera maraña de túneles, que se calcula que pueden pasar de 100 túneles que entran al Estado israelí con la intención de producir ataques que ya se han producido en el pasado, donde militantes salen en medio de la población, asesinan israelíes, los que pueden, y luego tratan de tomar rehenes que intercambian por prisioneros en las cárceles israelíes. Entonces, la acción militar Protective Edge que ha lanzado Israel es una acción militar que busca avanzar por toda esta franja de Gaza y tratar de no de reinvadir, porque tengan en cuenta ustedes que la ocupación militar de Gaza, aunque sea un territorio relativamente pequeño, sería prácticamente imposible y política y económicamente demasiado costosa para Israel. Política porque
la comunidad internacional no lo aceptaría. De hecho, la mayor presión que se ejerce sobre Israel es en este momento de la comunidad internacional. Y por otro lado, militarmente supondría una presencia que económicamente desgastaría completamente a Israel. Entonces, lamentablemente, esta acción militar es una acción que no pone fin a nada. Lo que hace es simplemente reducir por un tiempo la capacidad militar de Hamás. Lo que hace es destruir túneles, matar militantes, acabar con líderes y atacar lugares de lanzamiento, eliminar lugares de lanzamiento. Lamentablemente, la mentalidad islámica radical de Hamás hace que no existan límites morales en el ataque a los enemigos. Este es un principio bastante común en el Islam radical. Y en consecuencia, cuando nosotros vemos que se producen ataques a clínicas o a escuelas, no es porque Israel esté buscando meterse en problemas internacionalmente. Es porque lamentablemente desde mezquitas, es decir, templos, en hospitales, en jardines de infancia, es donde Hamás ha acumulado sus cohetes y desde donde los lanza. Entonces, esto pone a Israel en una situación en la que o opta por la victoria militar con un tremendo coste de vidas humanas por el lado palestino, muchas inocentes, y con el descrédito internacional que eso significa, o impide estos ataques a estos lugares donde sabe que Hamás tiene sus cohetes y sus misiles de ataque, y no arriesga este bochorno internacional, pero arriesga la seguridad y supervivencia de personas en Israel que mueren por los ataques de Hamás. Entonces, el problema aquí es que hay una de las partes, no es Israel en este caso, la que no quiere negociar. Israel negocia durísimamente y rara vez es justo en las expectativas o deseos o anhelos del pueblo palestino, pero por lo menos ha negociado históricamente y acepta la política de que existan dos estados. Hamás no, y el control de Gaza está bajo esta organización terrorista. En consecuencia, sí, efectivamente hay que rezar, pero hay que rezar para que haya un cambio radical. No seamos cándidos, inocentes políticamente, como a veces veo a algunos hermanos y hermanas movidos por muy buena intención, diciendo, por favor, que se detenga la violencia. Claro que hay que detener la violencia, pero hay que detener, como dice el Papa, las cosas que generan el espiral, es decir, que esto se vuelva a repetir, que cuando se ponga fin a este ataque, comprendamos que este es el tercero en 2 años, con un número de muertos, con destrucción enorme en la confrontación entre los terroristas de Hamás y el Estado de Israel. Y vamos a esperar uno siguiente cuando Hamás se vuelva a armar y vuelva a convertirse en una amenaza inminente para Israel. Entonces, hay que rezar por un cambio en este problema que es muy específico y distinto del problema general que impide el fin definitivo a las tensiones entre Israel y las aspiraciones palestinas. Que tengas un buen día.